Como les había comentado, el tema que vamos a ver hoy es el tema de las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas, pues las podemos dividir como un polinomio que posee una variable X o un polinomio que posee constantes y variables. Ok, definámoslo entonces. ¿Qué es un polinomio? ¿Qué es una constante? ¿Y qué es una variable? Un polinomio podemos decir que es la expresión algebraica que involucra sumas y restas de acuerdo a la diferente mezcla que podamos hacerle, ¿no? Ahora bien, si yo coloco, por ejemplo, si yo coloco, solo vamos a ver, ok, la expresión 3x, estoy hablando que esta expresión es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque está compuesta de algo que le vamos a llamar una variable y algo también que le vamos a llamar una constante. Prácticamente, llamémoslo de esta manera, las variables siempre van a ser las letras y las constantes siempre van a ser los números. ¿Por qué lo coloco de esta manera? Bueno, de alguna forma, porque en algún momento podemos considerar, primero, que una variable puede ser cualquier número o puede tener asignado cualquier valor. Es decir, para una ecuación puede esa X funcionar con un 2, para una ecuación o una expresión algebraica, esa X puede tener un valor de 4, menos 5, menos 8 o de 0. Entonces, siempre va a variar dependiendo de las condiciones que nosotros le asignemos, primero. Y segundo, que las constantes se le llaman así a los números porque siempre va a tener el mismo valor, ¿va? Es decir, nunca va a cambiar. Ahora bien, expresiones algebraicas o las expresiones algebraicas se dividen de ciertas maneras, llamémosle, y hagamos una tablita aquí muy simple, en donde vamos a, mejor hagámoslo de otra manera, en donde vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, 6x a la quinta. A esta expresión le vamos a llamar que es un monomio. ¿Por qué es un monomio? ¿Qué quiere decir monomio? Monomio viene de la palabra mono, si lo queremos ver así, que significa uno, ¿sí? Es decir, que la expresión algebraica solo es una. Si vemos ahora la expresión 5x más 1, vamos a decir que es un binomio. Binomio, por supuesto, viene de bi, ¿no? Que es en algún punto la acción que tendríamos que tener para determinar, pues, ciertas expresiones. Compañeros, estoy teniendo un poquito de problemas con internet, entonces les voy a pedir de favor que desactivemos todas las cámaras para que sea un poquito más fluido. Ok, si en algún momento me trabo, por favor, me avisan para que revisemos qué está pasando con el internet. Muy bien, entonces decíamos que teníamos un monomio, ¿no? Que en algún momento este monomio íbamos a verificar de alguna parte que es una expresión compuesta por dos términos. Si nos damos cuenta, el término 1 sería 5x y el término 2 sería 1. Estas expresiones binomiales siempre van a estar divididas por una suma o una resta. Veamos ahora si tenemos la expresión 2x al cuadrado menos 3x más 4.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esto es, ¿qué tipo de polinomio es? Que esto es un trinomio. ¿Cómo sabemos que es un trinomio? Porque está compuesta de tres monomios, es decir, está compuesta de varios factores independientes. Por último, vamos a chequear una expresión que tenga cuatro términos, que sea 3 menos x más x al cuadrado menos 1/2 de x al cubo, ¿sí? En este caso, vamos a decir, si lo vemos de una manera muy puntual y una manera muy específica, podríamos determinar que este sería un cuatrinomio, ¿no? Es decir, una expresión compuesta por cuatro expresiones algebraicas pequeñas, es decir, por cuatro monomios. Sin embargo, para facilitarnos la vida, vamos a utilizar el término polinomio. ¿Cuál es el término polinomio? Es una expresión que tiene más de cuatro monomios, es decir, mayor o igual a cuatro monomios. Quiere decir que si yo tengo una expresión de cuatro, una expresión, por ejemplo, de 5 términos, como la que estoy colocando en pantalla, esta también será un polinomio, ¿no? Entonces concluimos que poli significa de 4 o más términos. ¿Para qué es importante que aprendamos esto? Para que en algún momento podamos determinar pues, las características fundamentales o básicas de los polinomios. Las expresiones algebraicas usualmente suelen reducirse de acuerdo a sus términos semejantes. Pregunto, ¿qué es un término semejante? Son los que tienen la misma base. Sí, por ahí. Pero podemos decir que un término semejante lo podríamos definir también como un término que es parecido a otro. En este caso vamos a decir que un término semejante podría ser 5x a la séptima y a esto lo divide un 3x a la séptima. Decimos que estos son términos semejantes porque la variable que tiene cada vez, bueno, un término semejante va a estar separado de otro mediante una suma o mediante una resta. En este caso también podemos decir que un término semejante es aquel término que tiene la misma base y el mismo exponente. Entonces, ojo, debe de tener la misma base, que la base tiene que ser una variable, por supuesto, y el mismo exponente. ¿Para qué nos sirve saber esto? Para que en algún momento podamos determinar que si tenemos la misma base y el mismo exponente, como es en el ejemplo que vemos en pantalla, pues lo único que podemos hacer es operar fácilmente sus constantes, es decir, sus números, y decir 5 más 3, 8, ¿no? Y como tenemos los mismos términos semejantes, solo copiamos la variable y su exponente. Ahora, si el caso fuera de alguna manera, por ejemplo, 3x al cuadrado más 6x al cubo, estos no son términos semejantes. ¿Por qué? Porque acá solo cumplimos que tenemos la misma base, mas no tenemos el mismo exponente. Por lo tanto, no podemos operar aritméticamente estos términos. Lo que nos quedaría que la respuesta a esto sería 3x al cuadrado más 6x al cubo. En conclusión,
Los términos semejantes los podemos operar mediante una suma y mediante una resta, siempre y cuando cumplan con esta condición, que tengan la misma base y tengan el mismo exponente. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve para reducir las expresiones algebraicas a su término menor o a su, digámosle que a su expresión más pequeña, ¿no? Supongamos que tenemos esta expresión. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos la expresión x al cubo menos 6x al cuadrado más 2x más 4. A esto le vamos a sumar x al cubo más 5x al cuadrado menos 7x. Ojo, cada vez que nosotros podamos utilizar expresiones algebraicas, siempre vamos a determinar que las expresiones algebraicas van a seguir la jerarquía de operaciones, van a seguir también las leyes de los exponentes y las leyes de los radicales, ¿sí? No hay ninguna expresión algebraica que no pueda cumplir con estos términos. Dicho esto, entonces, si tenemos un ejercicio como el que tenemos en pantalla, lo que tenemos que hacer es tratar de reducir la, llamémosle el tamaño de esta expresión algebraica para llevarla a su expresión más pequeña. ¿Cómo hacemos eso? Pues primero sacamos del paréntesis todo lo que tenemos, es decir, x al cubo menos 6x al cuadrado más 2x más 4. Y ojo con esto, porque cuando nosotros sacamos, bueno, mejor hagamos una cosa. A este coloquémosle no un más, sino un menos. Quiere decir que este menos se tiene que multiplicar por cada uno de los signos de la expresión algebraica que tenemos adentro del paréntesis. Por lo tanto, diríamos menos multiplicado por más nos daría, menos por más nos da menos x al cubo, menos multiplicado por más, lógicamente nos da menos 5x al cuadrado, y menos multiplicado por menos nos da más 7x. Ok, ya cumplimos con lo que nos dice la jerarquía de operaciones. Quitamos todos los paréntesis. Ahora, como no tenemos radicales y como no tenemos racionales y expresiones con potencias que podamos reducir, entonces vamos a reducir esto en sus términos semejantes. ¿Qué quieren decir los términos semejantes? Que tenemos que ver de qué manera todo esto se nos hace un poco más fácil y más pequeña la expresión. Por ejemplo, yo puedo ver que este más x al cubo y este menos x al cubo son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma base de x y el mismo exponente que es al cubo. Por lo tanto, podemos trabajarlo como que si fuera algebraicamente y decir más x al cubo y menos x al cubo es como que si estuviéramos restando 1 menos 1, que nos queda 0, ¿no? Entonces ya no lo colocaríamos. Tendríamos menos 6x al cuadrado y menos 5x al cuadrado, que también son términos semejantes. Nos quedaría menos 11x al cuadrado. Por último tenemos otro término semejante que sería x y x. Lo que nos quedaría 2x más 7x nos da 9x. Y por último, como 4 ya no tenemos con quién sumarlo o restarlo, pues solamente le colocamos más 4. Y prácticamente aquí estuviéramos reduciendo a su expresión más pequeña nuestra expresión algebraica. Yo les recomiendo que cuando ustedes realicen reducciones de expresiones algebraicas, todo lo que vayan reduciendo lo tachen de otro color, tal y como yo lo hice ahorita, ¿no? Porque así evitamos confundirnos entre tantos números y tantas letras que tenemos dentro de nuestro ejercicio.
Pero ojo, la reducción de operaciones no se reduce solo a esto, sino la reducción de operaciones se reduce muchas veces, llamémoslo, a otros términos. En este caso, vamos a decir que si bien la reducción de términos es aplicada a las sumas, también la podemos aplicar a las multiplicaciones, es decir, a los productos. Para el efecto vamos a ver una ley muy importante o una norma muy importante que es la norma del producto, que nos dice que si tenemos una expresión algebraica de manera a más b y esta la multiplicamos por otra expresión algebraica de manera c más d, esto puede ser igual a decir, yo lo trabajo de esta manera y lo podemos decir que es primero del primer paréntesis por primero del segundo paréntesis más primero del primer paréntesis por segundo del segundo paréntesis, que en este caso nos quedaría A por C más A por D. Teniendo ya el primer término del primer paréntesis, podríamos trabajar bajo el segundo término del primer paréntesis, diciendo que este afectaría o se multiplicaría por el término del primer término del segundo paréntesis y por el segundo término del segundo paréntesis, quedando de la siguiente manera, más B por C más B por D. Es decir, siguiendo la jerarquía de operaciones, quitamos todos los paréntesis que existan dentro de nuestra expresión algebraica. Diciendo esto, pues lo vamos a analizar desde un punto de vista un poco más sutil, ¿no? Y ya ejemplificativo. Diciendo que vamos a tener otro ejemplo. En donde tenemos la expresión algebraica 2x más 1 multiplicado por 3x menos 5. Tenemos que reducir esta expresión algebraica a su expresión más pequeña. ¿Cómo nos quedaría eso? Bueno, podríamos decir que tendríamos que asignarle, lo vamos a hacer del proceso largo y después del proceso corto, ¿no? Asignarle diciendo que esto sería A, que esto sería B, que esto sería C y que esto sería D, ¿no? Diciendo entonces que esto sería igual, siguiendo la fórmula que tenemos en la parte de arriba, diciendo que sería entonces A por C, es decir, 2x multiplicado por 3x más A por D, es decir, 2x multiplicado por menos 5 más B por C, que sería 1 multiplicado por 3x más B por D, que sería 1 multiplicado por menos 5. Tomando en cuenta esto, entonces ahora procedemos a realizar las multiplicaciones, cosa que ya habíamos visto, ¿no? Y diríamos que para resolver esta multiplicación, multiplicamos primero las variables constantes y después las variables, diciendo que esto sería igual a 2 por 3, 6, y x por x nos quedaría x al cuadrado. Más 2x por menos 5, lógicamente multiplicamos solamente las constantes y como 5 no tiene variable, pues solo colocamos la variable en el primero diciendo que tendríamos 2 por menos 5 menos 10 multiplicado por x. Más aplicamos el mismo criterio diciendo que multiplicamos solo las constantes y colocamos la variable. Y decimos 1 por 3, 3 multiplicado por x. Más el último paréntesis, pues ya solo tiene constantes, por lo tanto solo multiplicamos las mismas diciendo que 1 multiplicado por menos 5 es igual a menos 5, ¿no? Reducimos de términos semejantes. Ahora bien,
¿Qué tenemos que hacer acá? Pues, lógicamente, tendríamos que quitar los paréntesis, sacando 6x al cuadrado, y acá multiplicamos el signo positivo por el negativo y copiamos lo que está dentro del paréntesis, diciendo más por menos, menos 10x. Lo mismo hacemos en este punto y en este otro punto, diciendo más por más nos da más y más por menos nos da menos. Calculando más por más, 3x y más por menos nos da menos 5. Si nos damos cuenta, ya vamos reduciendo nuestros términos semejantes. Ahora bien, ¿qué hacemos? Ahora sí tenemos que hacer la última reducción de términos semejantes. Buscamos entonces, ¿habrá algún otro x al cuadrado dentro de nuestra expresión algebraica? Pues lógicamente no. Entonces solo lo tachamos y lo colocamos tal y como está. Vemos que ahora x, pues lógicamente hay 2 y decimos menos 10 más 3x nos da un valor de menos 7x y menos 5, como ya no tenemos otro número, pues solamente lo copiamos, diciendo que esto es menos 5. Y prácticamente acá tenemos aplicada la regla del producto para expresiones algebraicas. Si ustedes consideran que no necesitan hacer este procedimiento y que ya pueden hacer directamente todas las multiplicaciones, pues háganlas, compañeros, no habría ningún problema. Es decir, yo podría decir esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto, y evitarme este paso y venirme directamente al paso número 2 o al paso número 3, ¿sí? Bueno, partiendo de esto, entonces ahora sí entramos a lo que nos interesa, el saber, porque a partir de aquí vamos a poder resolver ciertas expresiones algebraicas bastante puntuales, diciendo entonces que nosotros necesitamos conocer. ¿Sí, Javier? Sí, solo una pregunta. Pongámosle, en esa ley se multiplica A por C, o sea, son 4, es A, B, C y D. Pero ¿qué pasa si en un paréntesis hay más de 2? Es, por ejemplo, un trinomio. Va. Buena pregunta. Hagámoslo. Usualmente vamos a encontrar trinomio por trinomio. Hagamos mejor una fórmula para cada uno. Pongámosle aquí un subtítulo que diga fórmulas para productos, ¿no? Veamos. La primera es la que ya vimos, donde tenemos A más B por B más C, ¿no? Diciendo que esto sería, perdón, es C más D. Esto sería igual a A por C más A por D más B por C más B por D, siguiendo esta ecuación, ¿verdad? Cuando tenemos dos binomios, ¿qué pasaría si ahora tenemos, por ejemplo, como decía Javier, un trinomio A más B más C multiplicado por un binomio que sería D por E? Ok. Aquí la fórmula que utilizaríamos sería A por D más A por E más B por D más B por E más C por D más C por E. Ok, ¿cómo sé yo qué fórmula voy a utilizar? Es sumamente sencillo. Y es que hay un truco que no está escrito, por supuesto, en ningún libro de matemática, pero que nos sirve bastante y que la mayoría de personas que saben de este ramo, pues lógicamente las pueden, que la pueden aplicar en cualquier tipo de ecuación, ¿no? Y es decir, si yo no me sé la fórmula, multiplico el primer término por cada uno de los términos del segundo paréntesis, es decir, A por D más A por E.
Luego me paso al segundo término y los multiplico por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Y por último, el último término del primer paréntesis lo multiplico por el paréntesis o por los términos del segundo paréntesis, ¿sí? Y así prácticamente nos da lo mismo, es decir, A por D más A por E, ¿no? Luego nos dice B por D más B por E más C por D más C por E, que prácticamente es la misma ecuación que tenemos, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasaría si en algún momento tenemos dos trinomios? Es decir, A más B más C multiplicado por D más E más F. ¿Qué tenemos que hacer para poder sacar o calcular este producto como tal? Veamos, tenemos que aplicar la ley que les estaba mencionando anteriormente, diciendo que tendríamos A por D, o sea, es decir, el primer término del primer paréntesis multiplicado por todos los términos del segundo, A por D más A por E más A por F, diciendo AD más AE más AF. Y a esto le voy a sumar la multiplicación del segundo término del primer paréntesis por cada uno de los términos del segundo paréntesis, es decir, B por E más, perdón, aquí es B por D más B por E más B por F. Y por último tendría los términos del tercer término del primer paréntesis multiplicado por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Es decir, C por D más C por E más C por F, ¿no? Crear una ecuación por cada binomio, por trinomio, por polinomio, etcétera, etcétera, nos llevaría una infinidad de tiempo. Por lo tanto, yo les recomiendo utilizar el truquito este que les acabo de enseñar, ¿no? En donde cada término del primer paréntesis se multiplica con cada término del segundo paréntesis. ¿Me doy a entender, compañeros? Sí. Va. Veamos entonces ahora sí veamos las fórmulas para productos especiales. Es decir, cuando no podemos aplicar ninguna de las ecuaciones que hemos visto anteriormente. En este caso podemos decir que las ecuaciones para productos especiales pues ya las hemos conocido nosotros desde que llevamos o empezamos a llevar matemática, les digo, en primero o segundo básico, y que en su momento podemos determinar que son fórmulas muy simples y se les van a hacer muy conocidas. La primera fórmula le vamos a llamar la suma y producto de términos iguales. Ok, me dirá alguien, pero Inge, yo no lo conozco con esa fórmula o con ese nombre. Sí, con ese nombre es muy poco conocida, pero podemos decir en algún momento que podemos tener esta fórmula donde tenemos x más y multiplicado por y menos x. Esto aquí sería igual a decir x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? Siendo x y y cualquier tipo de expresión algebraica o números reales. Para poder aplicar esta fórmula del producto, deberíamos de decir que el primer paréntesis debe ser igual al segundo paréntesis, pero con signos opuestos. Por ejemplo, que tengamos
5x más 2y multiplicado por 5x menos 2y. Esto va a ser igual a decir 5x elevado al cuadrado menos 2y elevado al cuadrado, lo que nos daría 25x al cuadrado menos 4 veces y elevado al cuadrado, ¿verdad? Veamos la segunda fórmula, y es que esta va a ser, o le vamos a llamar, el cuadrado de una suma. Y es que ahora, a diferencia del ejemplo anterior, vamos a tener un binomio de la manera x más y elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a decir x al cuadrado más 2 veces xy más y al cuadrado. Y si alguien, por ejemplo, estudió en el Colegio San Marcos y el profe Checha le dio clases, si es que todavía da clases el profe Checha, pues podríamos decir que esta vez el duplo del primero más el producto, el doble producto del primero por el segundo, más la dupla del segundo, que en algún momento podríamos transformarlo en decir el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, es decir, los términos de nuestro binomio, ¿no? Pero si ahora tenemos el cuadrado de una suma, también vamos a tener el cuadrado de una resta. ¿Cómo es eso? Pues es exactamente casi que lo mismo, solo que ahora vamos a tener dos términos llamados x y y elevados al cuadrado ambos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo, x al cuadrado, 2xy más y al cuadrado. La diferencia ahora que el 2x por y va a tener un signo negativo antes de su multiplicación, es decir, cuando dentro de nuestro binomio aparece una suma, el 2xy va a ser positivo, y cuando aparece una resta, el 2xy va a ser negativo. Y vamos a aplicar lo mismo, es decir, x al cuadrado, o perdón, el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿no? Veamos ahora la fórmula número 4. Y es que a esto, si lo podemos hacer al cuadrado, pues lógicamente también lo vamos a poder hacer al cubo, ¿no? En donde vamos a decir que esto será el cubo de una suma, diciendo que tendríamos x más y elevados al cubo. ¿Esto cómo lo vamos a trabajar? Pues esto lo vamos a trabajar diciendo el cubo del primero, x al cubo, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Trabajándolo de esta manera, ¿no? Cuando exista un signo más dentro de nuestro binomio elevado al cubo, todos los signos de su resultado serán más, es decir, serán positivos. Ahora bien, si tenemos de igual manera el cubo de una suma, también vamos a tener el cubo de una resta o una diferencia, diciendo que esto va a ser x menos y elevado al cubo, y que esto va a ser el cubo del primero menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo elevado al cuadrado, menos el segundo elevado al cubo. ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación de arriba y la ecuación de abajo?
Bueno, pues prácticamente la diferencia es que cuando aparezca un signo negativo dentro de nuestro binomio, los signos van a ir intercalados. Es decir, aquí va un más, aquí va un menos, después va un más y después va un menos. En cambio, si en nuestro trinomio hay una suma, aquí irá una más, aquí otro más, aquí otro más y aquí otro más. Es decir, puros signos positivos. ¿Me doy a entender, compañeros, o habrá alguna duda con respecto a esto? Por favor, si ustedes se pueden aprender estas fórmulas, estaría pues de manera perfecta, ¿no? Porque esto prácticamente es lo que vamos a ver o va a ser nuestra base para utilizarla en nuestro capítulo 4, en nuestro capítulo 5 y toda la segunda unidad, ¿sí? Aprendámoslo, por favor, para que podamos nosotros desarrollarnos de alguna manera un poco más fácil. Ok, ya para terminar la clase del día de hoy. Tarea. La tarea va a ser, entonces, va a ser copiar y estudiar los casos de factorización en su cuaderno, ¿sí? Agarremos nuestra álgebra de Baldor, si es que la tenemos, y si no, busquemos en internet cuáles son los casos de factorización y a partir de ahí empezamos a resolver nuestros ejercicios y empezamos a ver de qué manera nos podemos guiar para poder resolver más problemas. Por favor, esto de copiar y estudiar los casos de factorización es en el cuaderno. ¿Cómo vamos a calificar esta tarea? Pues el jueves de la próxima semana, ustedes me van a enviar una foto al grupo de WhatsApp con su tarea y su nombre. Y así vamos a ir calificando, ¿ok? ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, entonces vamos a dejar hasta aquí el Zoom del día de hoy, esperando que nos podamos ver el próximo jueves. Entonces, que tengan buena noche, compañeros, que descansen y buen fin de semana. Feliz noche, ingeniero.